¿Contentos, hermanos, esta mañana? Qué lindo es cantarle a Dios con el corazón, qué lindo es cantarle a Dios con entendimiento, pero qué maravilloso es entender lo que le cantamos a Dios. Muchas personas pueden cantar y cantar sin entender lo que están cantando, y muchas personas cantan solamente por cantar, sin interpretar, sin discernir realmente lo que la letra está diciendo acerca de lo que están cantando. Pero cuando cantamos Santo, 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 le estamos diciendo a Dios que no hay nadie como Él en su santidad, y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y qué lindo es que la alabanza es una expresión de gratitud de nuestro corazón. Por eso, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, venimos para exaltar su nombre, venimos para bendecirlo, venimos también para ser ministrados con la palabra, pero venimos también para que nuestro corazón se llene día con día de ese gran amor, de ese verdadero amor, del amor de Dios en nuestros corazones. Nadie, absolutamente nadie puede amarnos como Jesús. El sello de Dios es la muerte y el sacrificio de su Hijo en la cruz. El sello del amor de Dios es la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Hace ya más de 2000 años, un día como hoy, que se le conoce como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, fue cuando el Señor Jesucristo mandó a pedir un asno, y dice la Biblia que Jesús, montado en un asno, entró a la ciudad de Jerusalén. Y la multitud, dice la Biblia, que gritaba y decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que la gente agarraba ramas de los árboles y la ponía a los pies donde Jesús iba pasando sentado sobre el pollino. Y mucha gente también sacaba sus pañuelos o un retazo de tela y victoriaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El término o la palabra Hosana, Hosana significa sálvanos, oh Rey, ahora. Lo que este pueblo estaba pidiendo de Jesucristo era una liberación política del imperio de los romanos. Y por eso gritaban: Hosana, Hosana, sálvanos, oh Rey, ahora. Y la Biblia dice que Jesús, cuando iba por la ciudad de Jerusalén, estando sobre un lugar alto, comenzó a contemplar la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Y Jesús lloró y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo recogerte en mis manos, como la gallina abraza sus polluelos, y no quisiste? Y Jesús se lamenta porque Él conoce al hombre por dentro y por fuera, y Él sabía que 4 o 5 días después, la misma gente que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después, esa misma gente, con una tradición religiosa, sin entender lo que estaban gritando en el momento cuando Jesús pasaba, 5 días después estarían gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Jesús lloró no solamente por ver el vacío espiritual de la ciudad de Jerusalén, sino que Jesús lloró al ver también cómo la gente estaba tan ciega que no podían ver que Jesús había venido para dar libertad a los cautivos del corazón, a dar vista a los ciegos que estaban enceguecidos por el pecado, a dar una vez más validez a aquellos que estaban inválidos y levantarlos y hacerlos caminar y hacerlos libres del pecado, sino que al contrario, ellos seguían gritando: sálvanos, oh Rey, ahora. Y todos sabemos que Jesús no vino como un libertador político, Él vino como un libertador espiritual para reventar las cadenas del pecado y darnos la seguridad de una vida nueva y de una vida eterna. Pero dice la Biblia que Jesús, cuando fue crucificado, Jesús estaba en medio, y al lado de Él, a cada lado, pusieron a 2 malhechores. No solamente se encontraba
una cruz en el Gólgota o en el Monte Calvario. Habían tres cruces. La cruz central, que era donde estaba Jesús, y las dos cruces a los extremos, que eran dos ladrones. Pero así rápidamente, en el poco tiempo que tenemos, miremos hacia las tres cruces y veamos lo que la Biblia nos dice esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 38. Vea lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Mateo capítulo 27, versículo 38. ¿Están conmigo, hermanos? A partir del 36 al versículo 39, miren lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Vamos a ponernos de pie una vez más y léalo conmigo, porque luego vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 17 al 22. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 36 hasta el 39. Dice la palabra de Dios: y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los dos que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y vean lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17 en adelante. San Juan capítulo 19, versículos 17 en adelante. Dice la Biblia. Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 17 en adelante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Pueden tomar asiento. Los 3 hombres que murieron en esta cruz fueron cruces, hermanos, que no eran diferentes. Los 3 estaban colgando de una cruz con sus cuerpos semidesnudos y servían como un espectáculo para toda la gente que iba pasando. Sin embargo, aunque los 3 sufrieron dolores, y aunque los 3 sufrieron las torturas del dolor de una crucifixión, los otros 2 no murieron por una causa justa. Los otros 2 fueron crucificados porque habían cometido crímenes hacia el Estado y el imperio de los romanos. Pero Jesucristo, que estaba en medio, estaba muriendo en una inocencia, cargando sus pecados y cargando mis pecados. Y allí en el monte Calvario, que en hebreo es el monte del Gólgota, habían 3 cruces. Y el significado de estas 3 cruces: el hombre que estaba al lado izquierda representa la cruz de la rebelión. Es el hombre que le injuriaba, es el hombre que le estaba diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Ese hombre no solamente le injuriaba, sino que también estaba como burlándose del Señor Jesucristo. Se mofaba de él con una actitud de rebeldía. Y yo pienso que en esa cruz de la rebelión nos encontrábamos cada uno de nosotros, porque esa es la cruz del pecado. La cruz del pecado en donde el hombre
muere, en donde el hombre nace con una condición de pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí, en esa cruz de la rebelión, estaba este hombre ventilando su resentimiento, su odio y su desprecio por el Señor Jesús. Bien dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es poder de Dios para nosotros. Por eso Pablo podía decir estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí vemos a un hombre puesto en una cruz, la cruz de la rebelión. No tenía temor de Dios, no tenía temor de Jesús, y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Si Jesucristo hubiera querido bajarse de la cruz, Él solamente hubiera dado la orden, y hermanos, en un tronar de dedos, la Biblia dice que legiones de ángeles hubieran venido y lo hubieran bajado de la cruz. Pero hay otra cruz, que es la cruz del arrepentimiento. Y esa cruz del arrepentimiento estaba ubicada probablemente al lado derecho de Jesús. Y dice la Biblia que ese hombre le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la cruz del arrepentimiento. Por un lado estaba la cruz de la rebelión, y por el otro lado estaba la cruz del arrepentimiento. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido que pasar por el proceso del arrepentimiento. Le hemos tenido que decir al Señor: Señor, acuérdate de mí, perdona mis pecados, dame una nueva vida, dame la seguridad de una vida eterna. Y yo le aseguro a usted que desde el día en que usted se arrepintió de sus pecados y usted caminó en pos de la cruz del Señor Jesucristo, su vida ha tenido un cambio de una vez y para siempre. Porque los que hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el ser un nuevo hombre, el ser una nueva mujer, significa que hemos pasado por la cruz del arrepentimiento. Muchos de nosotros, cada uno de nosotros, vivíamos en la cruz de la rebelión, perdidos en nuestros pecados, perdidos en nuestros delitos, perdidos, hermanos, en nuestra propia religión y en nuestra propia tradición. Pero un día nos colocamos en la cruz del arrepentimiento y le dijimos: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta maravillosa de Jesús fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tenemos a un Dios de amor, tenemos a un Dios que cuando nosotros venimos y acudimos a Él diciéndole que se acuerde de nosotros, Él tiene palabras de ánimo y palabras maravillosas para nosotros. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tenemos la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento, pero en medio tenemos la cruz central. Y esa es la cruz del perdón, la cruz de Jesús. La cruz en donde Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Más de 3,5 litros probablemente, que es la sangre que lleva todo ser humano adulto. Probablemente estos 3,5 litros de sangre, el Señor los derramó en la cruz, gota por gota, hasta quedar solamente la sangre mezclada con agua, porque ya no había más sangre que derramar. Y cuando le meten la lanza sobre su costado, lo que salió fue sangre con agua. Y esos duros clavos que clavaron las manos de Jesús, y esos duros clavos que traspasaron sus pies, y esa corona de espinas en su frente, y esos 39 latigazos que dieron en su espalda, fueron porque Él quería darnos su perdón. Nadie puede amarnos como nos amó Jesús, y nadie puede perdonarnos como nos perdonó Jesús. Muchas veces nosotros perdonamos de labios hacia afuera, pero en el corazón
corazón seguimos guardando resentimientos y raíces de amargura. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, yo perdono al que me hizo la ofenda, pero no lo podemos mirar, pero no le podemos hablar? Sin embargo, no es así Jesús. Cuando Él nos perdonó de una vez y para siempre, porque Él es el que llevó la cruz del perdón. Por su sangre, dice la Biblia, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia que Él exhibió públicamente nuestros pecados en la cruz. Derrotó a Satanás, derrotó nuestras tragedias y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Es Colosenses 2:13 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Bueno, permítame, hermana, aquí el 1:20. El 1:20. Mira lo que dice la Biblia en el 1:20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tengo perdón de pecados por la sangre de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con mis pecados? Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice la Biblia, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo Jesús? Perdonándoos todos los pecados. Si Cristo, si el Señor ya perdonó tus pecados, si Él ya perdonó mis pecados, ¿por qué todavía yo sigo cargando con el sentimiento de mis pecados pasados? ¿Cuántos cristianos no pueden vivir una vida victoriosa porque todavía viven recordando los pecados de su pasado? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y que hizo Jesús? Clavándola en la cruz. ¿Por qué usted todavía sigue cargando con sus pecados? ¿Por qué todavía vive resentido por lo que hizo en el pasado? ¿Por qué todavía no puede obtener la paz de Dios si Dios ya clavó sus pecados y los exhibió públicamente clavándolas en la cruz? Y mira el versículo 15, dice el apóstol Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todos los judíos todavía estaban pensando en el juicio de la gente y no en el favor y en la misericordia de Dios. Mis hermanos, tenemos tres cruces: la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento, pero también está la cruz del perdón. A esa cruz debemos acudir día con día. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo doy gloria a Dios esta mañana porque en medio de estos dos ladrones se levantó la cruz del perdón para decirme: hijo, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido cancelados en la cruz y los he exhibido públicamente para que el mundo vea que los pecados de aquellos que conocen a Jesús y que vienen a Él a través del arrepentimiento puedan tener perdón de pecados y la seguridad de una vida nueva y de una vida eterna en Cristo Jesús. Démosle un aplauso a nuestro Señor por perdonar cada uno de nuestros pecados. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tus bendiciones. Gracias por morir por cada uno de nosotros en la cruz.
Y gracias porque, aunque antes estábamos en la cruz de la rebelión, un día nos colocamos en la cruz del arrepentimiento. Y ahora, Señor, vivimos y disfrutamos bajo tu gracia y bajo tu perdón. Ayúdanos a vivir siempre amándote y glorificando tu nombre. Bendice nuestros diezmos y bendice, Señor, las ofrendas que traemos para ti esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.